tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Miguel Carbonell. Doctor, qué gusto saludarlo. Gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, Carla. Un gusto platicar contigo, con todo tu dilecto auditorio y sobre todo estar nuevamente aquí en Chihuahua. Sí, un placer para nosotros tenerlo también aquí. Y bueno, pues ahorita estaba usted en la conferencia de Transparencia 2024 y bueno, pues decía muchas cosas, como por ejemplo, volver al origen de los expertos, volver a Montesquieu, volver a ver los padres del federalismo y demás, para nosotros poder entender lo que nos está pasando ahorita. Estamos perdiendo muchas libertades. Desde su punto de vista, ¿qué nos espera a todos los mexicanos, doctor? Mira, Carla, yo en realidad creo que hay un panorama de incertidumbre en el futuro de México porque hay muchos elementos que todavía no sabemos cómo van a poder transitar. Desde luego está este proceso electoral que ya inició, que va a suponer la renovación de todos los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, entre este momento y el 2027. Sí. También está un panorama de incertidumbre muy grande con la nueva administración federal del gobierno americano. El 20 de enero toma posesión Donald Trump y ha hecho anuncios muy preocupantes que yo creo que no hay que minimizar. Sería un error minimizar a Donald Trump. Donald Trump llega con una agenda y llega con mayoría de su propio partido, el Partido Republicano, en ambas cámaras del Congreso Federal. Y además él ya no tiene nada que perder porque no se puede reelegir. Entonces las condiciones actuales no son las mismas que hubo en el primer mandato del presidente Trump. Eso añade también incertidumbre. Luego hay un elemento de preocupación, Carla, en lo financiero, en la economía mexicana, porque ya dos calificadoras de riesgo internacionales, totalmente solventes y muy reconocidas, han bajado la nota de calificación del bono soberano, que es más o menos, para que la gente lo entienda, Carla, la manera en la que México puede acceder a préstamos internacionales y la manera en la que los inversionistas miden el riesgo de invertir en un país. O sea, si la nota de calificación de un país no es buena, la gente no invierte en ese país. ¿Por qué? Pues porque advierte que el riesgo es alto. Sí, claro. Entonces, pues México también tiene ese panorama de incertidumbre. Y luego hay muchas reformas como las que platicamos hace rato, aquí por invitación del ICHITAIP, el Instituto de Transparencia del Estado de Chihuahua, que pues tampoco sabemos qué resultado van a dar. Entonces, fíjate cómo se van acumulando una serie de factores que creo yo que por lo menos nos tienen que preocupar y desearía que también nos ocuparan para ver cómo le puede ir mejor al país. Lo seguía a usted, yo lo sigo en TikTok y decía usted, bueno, en 2 meses ha habido muchas reformas. Obviamente la más importante es la reforma al Poder Judicial. Luego yo creo que le sigue esta especie de supremacía constitucional que, bueno, nos metió en un problema porque nosotros estamos inscritos en un sistema de la Corte Interamericana. Sí, totalmente. Y además, lamento, Carla, que se usen los términos de manera tramposa y para engañar. ¿Por qué? Esa reforma no es de supremacía constitucional. Esa reforma es para quitar la supremacía constitucional a través de la garantía que existía y que ahora ya no existe para controlar al poder reformador de la Constitución. O sea, contra una reforma constitucional no procede el amparo, no proceden las acciones de inconstitucionalidad, no proceden las controversias constitucionales. Ajá. ¿De qué manera eso se traduce en afianzar la supremacía constitucional? Nadie lo entiende. Entonces, también es una cosa lamentable y fue una reforma que muchos de nosotros estimamos que es regresiva. Y aquí traía yo la adición que querían hacerle peligrosísima, decía, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de Sí, convencionalidad. eso afortunadamente lo quitaron. Sí. Era una propuesta de modificar el artículo primero, párrafo primero de la Constitución, para ahí sí subordinar lo que ordenan los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Afortunadamente imperó un mínimo de sensatez para que dentro de lo malo de la reforma pues se quitara lo más peligroso, Sí. que era esta parte que nos ponía a la altura de regímenes a los que yo creo que no nos tendríamos que parecer. ¿Cuáles son los regímenes de América Latina que han hecho ese tipo o han dado ese tipo de pasos? El Perú de Alberto Fujimori y la Venezuela de Hugo Chávez.
Entonces yo no sé si esos sean modelos. Yo diría que no. Yo creo que no queremos eso para el futuro de México, pero bueno. Pues mire, yo no he visto ningún migrante que se quiera ir a Venezuela. No hay fila, no hay fila. No, de hecho. Doctor, hay algunas voces que cuestionan pues si separarnos o no. Aquí en Chihuahua y en Jalisco se empezó, bueno, en Jalisco principalmente, pero aquí en Chihuahua se empezó a replicar por el coordinador del Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Sánchez. Y bueno, decía, vamos a hacer un pacto, más allá del fiscal, sino un pacto federal, replantear el pacto federal. ¿Qué tan viable es esto? Porque hay personas que dicen, es mucho más fácil hacer de Chihuahua una república independiente que separarse de un pacto federal. Yo creo que es un reclamo legítimo. Sí. Yo creo que tenemos que escuchar estas voces que no gratuitamente están poniendo el tema en la mesa. Y puede ser Chihuahua, o puede ser Jalisco, o eventualmente Nuevo León, como ya también ha habido por ahí algunas voces. Pero yo creo que estas voces merecen ser escuchadas. Merecen ser planteados con todo rigor estos reclamos, porque efectivamente se advierte una disparidad entre el esfuerzo fiscal y de aportación de algunas entidades federativas versus otras que aparentemente no están haciendo el mismo esfuerzo o no tienen las mismas condiciones para aportar en términos de la fiscalidad. Entonces, primero, escuchar. Segundo, analizar y ver cuáles son los escenarios posibles y tomar las decisiones que haya que tomar. Pero yo no veo por qué lo que haya funcionado en los años pasados tenga que tener una inercia histórica que nos mantenga siempre igual. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos plantear esto? ¿Por qué no podemos cambiar? Lo que sí me parece un poquito más complicado es esta idea de la independencia de ciertos estados o eso, porque pues finalmente también hay que reconocer que compartimos una historia, compartimos un idioma, compartimos símbolos nacionales que nos unen, que nos identifican, y eso no quiere decir que desconozcamos que hay cosas que hay que arreglar. Bueno, arreglemos eso, pero no creo que la vía de proponer separarnos, desunirnos, porque eso es darle la razón a quien ya lleva muchos años dividiéndonos, etiquetándonos, calificándonos. Estos son los buenos y estos son los malos, este es el pueblo bueno y estos son los corruptos, los no sé qué. No, yo no caería en esa retórica. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por cambiar, pero creo que unidos somos más fuertes. Doctor, también, ¿cómo se le gana el debate público? Ahorita en la conferencia usted ponía ejemplos, bueno, de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que el INAI lo había, o el IFAI en ese momento, pues lo había hecho público y demás. Nos hablaba de Bartlett y esas cosas ahorita a los jóvenes ya no les importa mucho, ¿no? O sea, pero ¿cómo ganar el debate público frente a un aparato de gobierno que le habla a la masa todo el tiempo con mentiras? Sí, estamos fíjate, hay un concepto, y tú como especialista y como excelente comunicadora que eres, lo sabes, que es el concepto de posverdad. Sí. Que sí está afectando y sí está incidiendo. Y no nada más en México. O sea, hemos visto ejemplos en muchos países, ¿verdad? Entonces, sí es un elemento que distorsiona mucho los debates, que distorsiona mucho los términos de comunicación, pero que es un elemento que hay que denunciar y hay que ofrecer una alternativa mejor. O sea, ¿cómo lo hacemos mejor? Y ahí yo creo que el trabajo que hacen gente como tú, en tu ámbito de responsabilidad, Carla, de comunicar, de intentar entender qué le está pasando al país y tener diagnósticos confiables, es muy importante. Pero también hacerlo de una manera que resulte digerible y entendible para las generaciones más jóvenes, porque a veces, pues, gente de mi generación, por ejemplo, estamos acostumbrados a comunicar de una manera o en ciertos espacios donde los jóvenes ya no están, para empezar. O sea, ya no te escuchan. Ya ellos ya van a otra velocidad, ya traen otra visión de los grandes debates que nos deben interesar a todos. Entonces, yo creo que esto no se puede negar y yo creo que lo que hay que hacer es intentar jugar con las nuevas reglas. ¿Eso quiere decir mentir? No, no quiere decir mentir. Quiere decir denunciar la mentira. Quiere decir poner de relieve con datos, con análisis, con argumentos, de manera atractiva para la gente, pues qué está pasando en México. Esa tarea la tenemos que hacer.
¿Cómo traducir conceptos de derecho constitucional que a todos nos debe pues, de importar por lo que significa pérdida de libertades y demás, pero cómo traducirlos hacia el ciudadano común? Y se lo pregunto porque hubo una especie de conferencia matutina, un intento de conferencia matutina por parte de magistrados que nadie les entiende, entonces yo me imagino fue un fracaso, aburrida, y dudo yo mucho que vayan a incidir pues en la masa. Sí, tienes mucha razón, y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que a veces este tipo de personas, que son personas muy preparadas, son personas que llevan muchos años estudiando y que han hecho incluso carrera judicial, etcétera, pues son muy buenos para juzgar, pero no quiere decir que sean buenos comunicando. Entonces, tienen ellos que aliarse con especialistas, con gente que comunique bien, con gente que tenga experiencia dirigiéndose a los jóvenes, etcétera, y no encerrarse en el propio gremio y hacer estos ejercicios totalmente endogámicos que no logran romper la burbuja porque pues, en realidad se están hablando entre ellos. Exacto. Entonces ya están convencidos y se echan unos porras a otros, etcétera. Yo creo que ahí también tenemos una enorme área de oportunidad. Y creo que el ejemplo que pones es muy, muy sintomático de cómo no se están haciendo bien las cosas. Ese sería un ejemplo de todo lo que hay que mejorar y cambiar. Doctor, la solución a todas estas reformas del Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y demás, desde su punto de vista, la solución es hacer de Chihuahua y de otros estados entidades democráticas, las entidades que así lo quieran, digo, las de oposición. Bueno, es que ni siquiera es optativo, o sea, es sí o sí, okay. Claro. México es una república y México es una federación, y la federación implica la existencia de ámbitos de autonomía local. Entonces puede ser Chihuahua, puede ser Sonora, puede ser Baja California, puede ser Colima, o puede ser Morelos, o lo que sea, o la Ciudad de México, lo que sea. Bueno, obviamente hay cosas que ustedes como gente de Chihuahua tienen que decidir ustedes. Claro. Ustedes digan qué quieren ustedes para su estado. Claro, no pueden decidir ustedes para Sonora, no pueden decir, bueno, está bien, pero sí pueden decidir para Chihuahua, porque eso es vivir en una federación, a diferencia de vivir en un estado centralista. Yo creo que la Constitución vigente lo permite. Sí hay espacio para esa discusión. Yo lo que recomiendo, Carla, aquí en Chihuahua, pues es que ustedes vean qué les sirve más, qué les funciona mejor en todas estas reformas, y que encuentren su propio espacio, que encuentren su propia voz, y que sigan el rumbo que a ustedes les parezca mejor, que se puede dentro de la Constitución General de la República. No estoy hablando de independenciarse, no estoy hablando de romper el pacto federal, estoy hablando de aprovechar los espacios que sí permite la Constitución Federal, que sí los hay, por supuesto, hay que analizar bien, hay que ver hasta dónde y de qué manera, pero claro que se puede, y que ustedes decidan su propio destino en aquellas materias en las cuales tienen, por supuesto, la competencia. Ya para finalizar, salió el ministro Luis María Aguilar, termina su periodo dentro de la Corte, con ello se pierde ya pues los 8 votos que se venían teniendo para resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Entramos en una especie de crisis constitucional, digo, hay 7 ministros, no sabemos cómo vaya a votar el ministro Alberto Pérez Dayán después de lo de la reforma, pero frente a 3 ministras que pues han demostrado ser no fieles a la Constitución, sino fieles a Andrés Manuel y a Claudia Sheinbaum. Bueno, sí hay un pero de incertidumbre, pero yo creo que va a ser muy corto, porque por un lado, el tema de la mayoría calificada de 8, que señalas, aplica para el Pleno, pero las salas pueden seguir en los ámbitos de su competencia decidiendo los asuntos. Ahí se puede expresar unas mayorías en el sentido del voto de los ministros y ministras, pues diferente a lo que puede pasar en el Pleno. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que de aquí a que tomen posesión los siguientes ministros y ministras, que será en septiembre del 2025, pues todavía hay muchos asuntos por resolver, y yo creo que lo que deberían hacer quienes están actualmente en la Suprema Corte es sacar la mayor cantidad de sentencias que sea posible de aquí a esa fecha y dejar limpio o lo más posible el número de asuntos pendientes de resolver,
para que la siguiente pueda empezar, pues no de cero, porque nunca habrá un minuto cero en estos órganos que tienen tanto trabajo, pero sí pues lo más reducido posible y ver cómo se integra, etcétera. Pero yo creo que el tema de la finalización del periodo del ministro Aguilar afecta los temas de pleno y solamente para alcanzar la mayoría calificada de 8 para declarar la invalidez de normas generales, pero todo lo demás, que es el 95%, lo pueden seguir haciendo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, un gusto.